Buenos días, me da gusto estar otra vez con ustedes. Realmente estamos aquí precisamente en el tema sanidad del alma. Y me gustó este tema porque mucha gente comenta que a veces traen preocupaciones o traen problemas en su vida o algunas dudas en respecto precisamente de toda la problemática que tienen en su vida y cómo Dios nos puede ayudar en esos problemas que tenemos. Y es donde estamos adentrándonos en los salmos del rey David. Y estos salmos nos orientan mucho en respecto a la problemática que tenía el pueblo de Israel, pero también David con la relación de Dios, los traumas, las preocupaciones, todo lo que ellos estaban comunicamente estando con Dios, o sea, se lo comunicaban así como lo sentían, así ellos se lo transmitían a Dios y le decían como podemos hacerlo nosotros o deberíamos de hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. Somos humanos, podemos comunicarnos con Dios y podemos decirle todo lo que sentimos, todos los miedos que traemos, todas las preocupaciones que traemos. Y así lo hacía el pueblo de Israel, así lo hacía David y por eso estamos agarrando estos ejemplos para poder comunicarlos y aprender de ellos. Ahorita estamos en el Salmo número 7 y vamos a ver algunas cosas que aquí transmite el rey David como preocupación, pero vamos a aprender de esta relación personal con Dios, que es lo que queremos que todos tengamos, una relación íntima entre Dios y nosotros y poder platicar con Él con toda confianza porque Él nos ama. Dice el Salmo 7, versículo 1, dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que descarguen mi alma cual león y destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad, he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y cancele y me alcance. Me humille en tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Aquí el rey David es una comunicación, como le decía, personal, pero es todavía cuando todavía no es atacado. Siempre en el trabajo, en la vida personal, hay gente que cuando nos va bien, la gente puede pensar mal de nosotros. A veces cree que estamos haciendo algo mal, porque hay gente que dice, pero ¿por qué le está yendo bien? ¿Verdad? Y nos critican, dicen a lo mejor está haciendo algo chueco, no sabemos, pero viene el ataque y eso es lo que a veces no nos gusta. Así le pasaba al rey David porque venían los filisteos y eran los enemigos del pueblo de Israel para quitarle y robarle todo lo que tenían ellos, la cosecha, aún inclusive entraban al templo y robaban el oro, robaban cosas que eran de Dios. En este caso todavía no llegaban a eso, sino eran intentos, críticas, ofensas, deseos de ataque. En otros salmos sí ya eran atacados y a veces era ya la defensa de parte de Dios, pero en este salmo apenas era la agresión verbal. Y nos sucede a nosotros en la vida real. Hay gente que nos ofende, hay gente que está enojada con nosotros y obviamente nos tenemos que sentir mal. No podemos sentirnos alegres porque alguien nos está ofendiendo. Pero a veces es hasta en la misma familia, a veces con hermanos, a veces
el esposo, la esposa, y es cuando se complica un poquito más. Entonces, en este caso David se pone en todas las manos de Dios, donde le dice, mira, si soy yo el culpable, pues que hagan de mí lo que más bien suceda, ¿verdad? Lo que tenga que suceder, porque estaba cansado a lo mejor David de estar escuchando gente y no sabes a veces ni por qué suceden las cosas, y le dice a Dios, Dios, mira, revísame si estoy mal. Si estoy mal, que me pisoteen, que me humillen, que me hagan lo que quieran, pero si no, defiéndeme. Y yo creo que es una manera, pues que podemos hablar con Dios y podemos decirle, mira Dios, si tengo un pecado, perdóname, pero ayúdame porque ya no aguanto a fulano, a sultano, o simplemente quiero tener una buena relación con mi esposa, quiero tener una buena relación con mi esposo, y ya no quiero tener este problema, ¿verdad? O sea, no nomás estar siempre agrediendo, pues es una vida difícil. Pero esa es la ventaja que tenemos con Dios, que podemos acercarnos confiadamente a platicar nuestras cosas y pedirle ayuda. ¿Qué Sí, comentas? de hecho es lo que te iba a comentar. Aquí esa palabra confiadamente, lo vemos ahí, está escrito, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Efectivamente, cuando estamos pasando por alguna tribulación o por algún detalle, nos mueve el tapete y empezamos a veces a echar culpas. Pensamos que siempre la culpa la tuvo quizás la situación o porque así mi familia o como siempre buscamos el culpable en vez de buscar a Dios confiadamente, como aquí lo menciona el rey David, pues aquí dice que es una plegaria donde él está pidiendo, es una plegaria, es una súplica. Hay veces que tenemos con Dios pláticas y a veces que tenemos agradecimiento, pero también muchas de las veces acudimos a Dios con súplica. Y bueno, aquí como mencionas, el tema es de que estaba él en un detalle de lucha contra los enemigos y él mencionaba, no sea que me desgarre mi alma cual león, ¿verdad? Y me destrocen sin que haya quien me libre. Vemos, como hago referencia a lo que tú comentas porque es continuación, aquí vemos que el rey David, aunque él tenía la autoridad y aunque él tenía el poderío ahí de su reino, aquí tiene miedo, ¿verdad? Al expresar aquí que no haya quien me libre, refleja temor. Pero es un buen ejemplo, porque pues todos tenemos temor, o sea, eso no es pecado, es a quién acudes cuando estamos en temor. Y qué buen ejemplo es el que vemos aquí en el Salmo 7 porque está acudiendo directamente con Dios. Y no menciona el suceso. Si tratamos de buscar un poquito en la historia, en el rey David, cuando obviamente no podía atacar, era cuando Saúl, el rey, todavía David no era rey, entonces Saúl lo estaba atacando y obviamente no podía David atacar a su rey. Y entonces es a veces cuando se nos complica porque hay personas que nos están agrediendo pero no podemos defendernos. ¿Por qué? Porque ahorita en la actualidad y también hay que respetar a ciertas personas, Claro. y sobre todo personas de autoridad. No debemos de ofender por ofender, o como dicen, diente por diente, golpe por golpe. Entonces obviamente a veces tenemos que estar, pues en vez de atacar, obviamente debemos de comunicarnos con Dios y pedirle ayuda, porque es la mejor manera, más que atacar al enemigo. Y que Él nos apoye en la situación que estamos haciendo. Imagínense que nada más agarramos el poder con nuestra mano, pues realmente
estaríamos todos muy golpeados y que no sería la manera correcta de manejarnos. Es correcto. Sí, luego aquí menciona ya, más adelante dices, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, ¿verdad? Empieza él pues a buscar alguna alternativa, ¿verdad? Pero él muy seguramente... Una culpa que tuviera. Exactamente, dice, bueno, si en algo he actuado mal, a veces también tenemos que, no, a veces es necesario reconocer nuestros errores, confesarlos a Dios, pedir perdón y luego, pues, bueno, buscar en Dios una alternativa para enmendar esos errores. En circunstancias sobre esta problemática, a veces buscamos precisamente un culpable. O también en respecto igual nosotros, si tenemos la culpa. Pero a veces no necesariamente ni nosotros tenemos la culpa, ni hay un culpable. Simplemente es el diario vivir, las problemáticas que estamos teniendo, el ajetreado del mundo, gente muy intolerante, gente muy fuerte de carácter, pasan por muchas cosas. Y entonces es momento de que Dios, nos pongamos bien con Dios y tratemos de que Él sea el que nos ayude y no nuestro coraje, nuestro arranque. Y obviamente calmarnos, porque no es una costumbre de que a veces nos calmemos. Ahora, también pedir ayuda para que de esta manera tampoco nosotros nos sintamos nada más agredidos. Entonces, para eso es la ayuda de Dios, porque Dios puede traer calma, no nomás contigo, sino también con el agresor. Y eso es lo importante, bueno, esto se va a pasar. A lo mejor no se va a pasar. Entonces, por eso es bueno que oremos y estemos en contacto con Dios. Entonces, no dejar a la desidia. No, eso sucede siempre. No. Buscar a Dios como lo está haciendo el rey David, para que Dios con su poder cambie las cosas. Y paciencia también, claro, pero Dios es el único que puede arreglar las cosas. Así es. Dice, levántate, ahora sí le está pidiendo a Dios, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mi angustia, despiértate en favor mío, el juicio que mandaste, te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentir en alto. Aquí el rey David, como muchos, obviamente quieren usar la fuerza, el poder de Dios, pero no para defendernos, sino a veces para atacar. Y hay momentos que sí tenemos que hacerlo. A veces hay gente que dice que no. Pero en guerra, por ejemplo, ahorita en Ucrania, obviamente no le va a decir a Dios, pues nada más que no los maten a ellos, ¿verdad? Sino ataca al enemigo, destrúyelo, deténlo y que podamos ganar la batalla, ¿verdad? A veces queremos que los narcotraficantes ya no estén trabajando de esa manera, pero a veces se tiene que quitar ese daño que está pasando. Pero no es siempre la manera de pedirle a Dios que los destruya, obviamente, sino que se busque una manera que salgan adelante sin tener que destruir. Pero muchas veces, dependiendo la gravedad del caso, pues la única manera a veces es destruirlos. No es la manera de un cristiano pedirle a Dios que mate o que destruya a nadie, obviamente, no lo es. Pero aquí, en una guerra, pues hay que buscar la defensa y hay que buscar que el enemigo no siga matando a los de nuestra familia, a la gente que está en nuestro país. Gracias a Dios aquí en México no lo tenemos,
Pero como les digo, sí tenemos gente de armas, gente que sí está atacando y obviamente, gracias a Dios, algunos estamos bien, pero otros están con mucho peligro y Dios los puede defender. Así es, yo creo que con eso podemos cerrar el tema de este episodio, pero sí enfatizándonos de la relación personal que podemos tener con Dios. Ahí estuvimos analizando lo que es nuestra creencia, nuestra fe en Dios. En Hebreos menciona que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios existe, hay un solo Dios, nada más. Es en esa parte de la Biblia que estamos leyendo en el Salmo 7. David era un hombre como tú y como yo, al cual acudía al Dios creador del universo. Y nosotros podemos acudir a este mismo Dios, porque Dios no cambia, y poder entonces platicarle nuestro problema, nuestra inquietud, para que nos guíe para salir adelante. Entonces, pues nos vemos aquí en el próximo programa. Dios les bendiga.